Nunca me gustó hablar de mí, y mucho menos después de lo que pasó. Pero hay noches en las que no puedo quedarme callado, como si algo dentro de mí quisiera salir a gritar lo que viví, como si esa sombra con ojos rojos me murmurara al oído que recuerde, que lo cuente todo. Fui médico residente en una clínica pública en Oaxaca. A mis 29 años, había logrado más de lo que muchos en mi barrio creían posible. Venía de una familia humilde, uno de esos lugares donde no se habla de universidades ni de títulos, sino de cómo estirar el dinero para llegar a fin de mes. Cuando logré entrar a medicina, muchos pensaron que no aguantaría ni el primer semestre, pero aguanté. Me quemé las pestañas, trabajé de lo que fuera, y me gradué con honores. Aunque claro, el título no te salva del sistema. Lo que no me dijeron en la escuela es que ser médico en México, especialmente en el sur, es también aprender a ver morir. Aprender a decir, no hay insumos, no hay cama, no hay ambulancia. Aprender a quedarte parado mientras alguien se desangra frente a ti porque no hay nada más que puedas hacer. Y eso, créeme, eso te rompe. Cuando empecé la residencia pensé que ya había visto lo peor, pero esa madrugada de junio, esa maldita madrugada, fue cuando entendí que el verdadero infierno no estaba bajo tierra, sino entre las paredes sucias de una sala de urgencias sin presupuesto. Estaba de guardia como tantas veces solo, porque el otro residente se reportó enfermo. La doctora titular había salido hace horas. Esa noche era mía. Todo comenzó con la llegada de un niño, 6 años, inconsciente con el abdomen distendido y fiebre altísima. Lo traían en brazos sus padres, campesinos, con la ropa empapada de sudor y lodo, llorando, rogando casi de rodillas. Apenas lo vi supe que era una apendicitis complicada, pero sin tomógrafo, sin cirujano, sin nada. Lo único que podíamos hacer era trasladarlo, pero no había ambulancia disponible. La más cercana estaba a 3 horas. Intenté estabilizarlo, hice lo que pude, pero el niño apenas respiraba, tenía las encías blancas, se estaba yendo, y ahí fue cuando me quebré. Me encerré en el baño, lloré, me miré al espejo y sentí un odio enorme, no por mí, sino por todo, por el gobierno, por el sistema, por los directores que jamás pisaban la sala de urgencias, por los políticos que prometían hospitales y se robaban hasta las gasas. Grité, golpeé la pared. Y entonces cuando me lavaba la cara para salir a seguir fingiendo que todo estaba bien, lo vi, en el reflejo. Detrás de mí, parado en la puerta, había un hombre, alto, impecable, con un sombrero enorme que le tapaba los ojos, y un traje negro tan brillante que parecía moverse solo. No escuché la puerta abrirse, no escuché pasos, pero ahí estaba, giré de inmediato, y no había nadie. Pensé que me estaba volviendo loco, que el estrés me estaba pasando factura. Salí, volví con el niño, lo conecté al suero, marqué otra vez a la central de ambulancias. Nada, miré el reloj. Pasaba de la 1 de la mañana. Fue en ese instante cuando las luces del pasillo comenzaron a parpadear. No como cuando hay un bajón de luz, no. Parpadeaban de forma intermitente, como si alguien jugara con el interruptor. Salí al pasillo y vi la silueta, a lo lejos, al fondo del pasillo donde está la morgue, quieto, esperando. Supe que era él, no sé cómo, pero lo supe. Caminé hacia él, como si algo me jalara. No tenía sentido, pero mis pies se movían solos. Cuando estuve cerca se giró lentamente, y me habló con una voz que no puedo describir. No era humana, pero tampoco demoníaca. Era como si hablara dentro de mi cabeza. ¿Quieres que viva? Me congelé. El niño. Se refería al niño. No pregunté cómo sabía, solo asentí. Entonces sacó una carta de su chaqueta. Era un papel viejo amarillo con letras extrañas, pero en el centro, en letras que sí entendí, estaba mi nombre completo. Me temblaban las manos cuando lo tomé. Leí las condiciones. Una línea resaltada al final me hizo sentir un escalofrío que me heló los huesos. Cuando llegue el día deberás elegir mal. Uno morirá. Tú sabrás quién, y no podrás evitarlo. Firma, me dijo, y firmé. Lo hice sin pensar. Solo quería salvar al niño. Volví corriendo a la sala, y ahí estaba, sonriendo, despierto. El color había vuelto a su cara. No tenía fiebre, su abdomen no dolía. Fue como si nunca hubiera estado enfermo. Los padres me abrazaron, lloraron. Y yo sentí que había hecho lo correcto, hasta que el reloj marcó las 3 de la mañana. El silencio del hospital era denso. Me senté en la sala de médicos tratando de entender lo que había pasado. Entonces escuché pasos, lentos, pesados. Bajé las escaleras y vi la puerta de la morgue entreabierta. Fui hasta allá. Dentro, todo estaba oscuro, pero sobre una de las camillas había una figura cubierta con una sábana blanca. No había recibido ningún cadáver esa noche. Me acerqué temblando, y cuando levanté un poco la sábana, era yo, mi propio rostro, mis propios ojos abiertos, fijos, sin vida. Retrocedí gritando, salí corriendo, pero no había nadie.
El hospital entero estaba vacío, no los padres del niño, no el niño, ni un solo paciente, solo yo, y el charro negro parado en la entrada, sonriendo con la cabeza inclinada mientras murmuraba: uno vivió, pero uno debe morir. Me desmayé. Me encontraron por la mañana tirado en el suelo del pasillo. Dijeron que colapsé por cansancio. Nadie mencionó al niño. No había registro. Nadie lo había visto entrar. Busqué en los libros. Nada. Pregunté a los compañeros. Ninguno sabía de lo que hablaba. Pero en mi bolsillo encontré el papel. El contrato. Ahora con otra frase escrita a mano. Ya sabes lo que tienes que hacer. Desde esa noche, todo cambió. Cada vez que un paciente entra en estado crítico, el charro aparece. A veces lo veo reflejado en las ventanas, otras, camina entre los familiares sin que nadie lo note. Me susurra al oído cuál es el momento, me presiona, me advierte, pero aún no ha llegado el día de elegir mal. A veces pienso que fue un sueño, que todo fue producto del estrés, pero cada tanto aparece una nueva línea escrita en el contrato, como si alguien la agregara mientras duermo. La última decía: pronto, estará entre ellos, y tú lo sabrás. Hace una semana llegó una mujer embarazada, sangrando, grave. Su esposo lloraba, gritaba por ayuda. En la otra camilla un político local con el corazón fallando. Ambos necesitaban atención inmediata. Solo había un quirófano disponible. Me miré al espejo antes de decidir, y detrás de mí, el charro me sonrió. No dijo nada, solo esperó. Ahí supe que había llegado el día. Pero esa decisión, todavía la tengo clavada en el pecho. Porque lo que elegí, lo que pasó después, no hay noche que no lo reviva en mis pesadillas. Yo sabía que cualquiera de las dos decisiones me iba a condenar. Que no existía una forma justa de resolverlo. Tenía a la mujer embarazada en una camilla, pálida, con las manos aferradas a su vientre como si con eso pudiera mantener con vida al bebé. En la otra el político con un infarto masivo inconsciente, pero con los paramédicos suplicando intervención urgente. Mi equipo esperaba mi orden. Una sala, una vida, una muerte. Era el momento que el charro negro me había prometido. Y ahí estaba, a solo unos pasos de mí con su maldito sombrero cubriéndole el rostro, pero lo suficientemente cerca para que su presencia me cortara el aliento. Los monitores pitaban como si compitieran por mi atención. Los gritos del esposo de la mujer me rompían el alma. El político jadeaba sin saber que la vida se le escurría entre los dedos. Yo miraba a todos y por un instante vi lo que nadie más podía ver. El charro señalaba lento sin apuro hacia el político. Su dedo enguantado se alzó sin presión, pero con una claridad que me heló la sangre. Ese debía ser mi error. Elegir mal, dejar vivir al equivocado. Y yo no quise, no pude. Grité que llevaran a la mujer a cirugía. Lo decidí en un segundo, pero ese segundo cambió mi vida para siempre. Sentí como se abría un vacío en el aire. Un frío antinatural que se metió por mis huesos. El charro bajó la mano y giró la cabeza apenas unos milímetros, lo suficiente para que sus ojos se reflejaran en el acero de una bandeja quirúrgica cercana. No eran ojos humanos, no tenían iris ni pupilas, solo un rojo líquido palpitante como brasas vivas. Sonrió, no dijo nada, solo dio un paso atrás y desapareció. La cirugía fue un éxito. Salvamos a la mujer, al bebé. Un milagro, dijeron. El esposo me abrazó con lágrimas, juró que me debía la vida. Pero del otro lado, el político murió antes de poder siquiera intervenir. Su asistente gritó, culpó al hospital, y al día siguiente ya había medios afuera. Me suspendieron. La directora me llamó a su oficina. Me acusaron de negligencia. El acta clínica había sido manipulada. Decía que el político tenía prioridad, que yo desobedecí protocolos. Me defendí. Juré que era mentira. Nadie me creyó. Presentaron un video de cámaras internas. Pero ahí vi algo que me paralizó. En el momento en que doy la orden de llevar a la mujer al quirófano, detrás de mí, de pie junto al desfibrilador, estaba el charro, inmóvil, como si fuera parte del mobiliario. Nadie más lo vio. Me suspendieron indefinidamente. Me quedé sin trabajo, sin salario, con la reputación destruida. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que esa misma noche, al llegar a casa, encontré la puerta entreabierta. Adentro todo estaba intacto, excepto por una cosa, el contrato. Lo había escondido en una caja bajo llave, pero ahora estaba sobre mi cama, abierto, y tenía una nueva línea. Pagaste el precio, pero aún debes la muerte. Creí que con la elección ya estaba saldado, que salvar a la mujer significaba cumplir mi parte, pero entendí que no, que el trato no era solo un momento, sino una condena que me ataría por el resto de mi vida. No dormí en días.
Me obsesioné. Volví a la clínica una noche. A escondidas revisé los archivos. La mujer no existía. Su nombre, su CURP, su expediente, todo estaba borrado. El bebé tampoco. Busqué al esposo. Nada. Como si se hubieran esfumado. Entonces empecé a pensar que todo era parte del trato, que el charro me hizo elegir entre dos muertos, y que ninguno estaba realmente vivo, o peor, que lo estaban solo para llevarme al límite. Los días siguientes fueron peores. En la calle sentía que me seguían. Al volver de hacer compras, encontraba marcas en las paredes de mi casa, herraduras negras, dibujos en tiza roja, símbolos que no entendía. Una vez, encontré un sombrero en mi sala, viejo, con tierra seca pegada, como si hubiera estado enterrado. Llamé a la policía. No encontraron nada. Me trataron como loco. Me recomendaron ayuda psicológica. Fui a un terapeuta. No duró ni 3 sesiones. En la última, mientras hablaba de mis pesadillas, él me interrumpió con voz apagada. «Ya viene por ti», y se quedó en silencio. No respondió más. Tuve que sacarlo de su trance. Cuando reaccionó, no recordaba haber dicho eso. Me fui corriendo. Desde entonces, no hablo con nadie. No tengo a nadie. Pero no estoy solo. Él está aquí. Lo veo todas las noches. La última vez fue diferente. Me desperté a las 3:33 de la madrugada con un olor a azufre en la habitación. Las paredes sudaban, literalmente. Gotas rojizas descendían desde el techo. Me levanté temblando, y en el espejo del closet estaba escrito algo con lo que parecía sangre. «La próxima vez no decides tú». Grité, lloré, pero lo sabía. El trato aún estaba en curso. Entonces entendí que si no elegía, él lo haría por mí, y su elección sería peor. Hace 3 días, me buscaron de una clínica privada, un favor de un viejo amigo. Su urgenciólogo estaba enfermo y necesitaban a alguien por unos turnos nocturnos. Acepté, no por necesidad, por miedo. Sentí que tenía que estar ahí, como si el trato me llamara de nuevo. Mi primer noche fue tranquila, la segunda, no tanto. Llegó una paciente joven, con un balazo en el abdomen, narcomenudeo. Intentaron matarla por una deuda. Mientras operábamos, escuché un susurro. Venía del quirófano vacío contiguo. Me asomé. No había nadie, pero las luces se apagaron. Todo quedó en silencio. Y luego una voz, como la primera noche, me dijo: «La vida no se debe dar gratis. Págame». Volví corriendo a la cirugía. Logramos estabilizarla. Pero cuando se despertó me tomó la mano, y con los ojos llenos de lágrimas me dijo: «Gracias, doctor. Él dijo que usted me salvaría». No le di importancia en el momento, pero esa frase me persigue. ¿Cómo sabía del trato? ¿Quién era realmente esa mujer? Esa misma noche, al salir del hospital, lo vi otra vez, parado junto a mi coche. Me sonrió, me ofreció un cigarro. Yo no fumo, pero lo tomé. No lo encendí. Él sí. Y mientras lo fumaba me dijo con voz clara: «2 vivieron, ya te toca». No me moví, no pude. Me quedé ahí hasta que desapareció. Al volver a casa todo estaba diferente. Las fotos de mi familia estaban quemadas por la mitad. El contrato ya no estaba en mi cajón. Había vuelto a mi cama, pero esta vez con una cuenta. 2 vidas salvadas, 2 errores, 2 deudas. Y mi nombre tachado, reemplazado por otro. No entendí lo que significaba hasta anoche. Fui al baño, me lavé la cara, levanté la vista, y en el espejo no era yo. Era un joven, uno que no conocía, y detrás de él estaba el charro, sonriendo, señalándolo. Ahora sé cómo funciona. El trato sigue, pero yo ya no decido. Solo observo, solo acompaño. Soy parte del trato ahora. Su brazo, su mirada, su testigo. Estoy atrapado entre este mundo y el otro, sin poder salir. Y cada vez que alguien firma, yo estoy ahí, viéndolo, sintiéndolo. Así que si algún día estás solo en un hospital, cansado, quebrado, desesperado, y ves a un hombre de sombrero negro en el reflejo, corre, porque si él te mira, ya es demasiado tarde. Durante años trabajé como enfermera general en el área de medicina interna de un hospital público en Monterrey. Siempre fui dedicada, puntual, de las que cubren turnos dobles sin chistar, de las que cargan con pacientes que no son suyos solo porque el compañero está cansado. No porque fuera una santa, ni porque creyera que alguien lo iba a valorar, sino porque me enseñaron desde niña que uno no puede darse el lujo de fallar cuando hay gente que depende de ti. Yo crecí en Guadalupe, en una colonia donde las ambulancias pasaban más seguido que el camión de la basura. Mi mamá también fue enfermera, y murió cuando yo tenía 17 de cáncer. Vi cómo se apagaba sin poder pagar un buen tratamiento, cómo los doctores del IMSS la trataban como un número más, como un gasto. Prometí que yo no permitiría que alguien pasara por lo mismo, y por mucho tiempo cumplí esa promesa,
Pero hace 2 años, cuando a mi hija Camila le diagnosticaron una insuficiencia hepática aguda, entendí que todo lo que creía tener bajo control se podía venir abajo en segundos. Camila tenía apenas 8 años, una niña sana, alegre, de esas que cantan en la ducha y bailan sin música. De un día para otro empezó con vómitos, ictericia, fatiga. Al principio creímos que era una infección, algo viral, pero los análisis fueron claros. Su hígado se estaba apagando. El doctor que nos dio el diagnóstico fue muy directo. Si no conseguíamos un trasplante en un máximo de 3 semanas, ella iba a morir. Así, con esas palabras, sin adornos. Entró en la lista nacional de urgencias, pero sabíamos que las probabilidades eran mínimas. Y el tiempo se nos iba. Yo no era compatible. Su papá nunca fue parte de nuestras vidas. Los días se convirtieron en un calvario. Camila se hinchaba más, dormía más, comía menos. La tuve que internar. Yo me quedaba a dormir a su lado, en la misma camilla cuando podía. Pero seguía trabajando porque el seguro apenas cubría lo básico. Me empecé a endeudar. Vendí mi coche. Hipotequé el departamento. Incluso empecé a considerar esos préstamos de intereses imposibles que te dan en efectivo, sin revisar buró, pero que todos saben que son manejados por gente peligrosa. Fue en una de esas noches en vela, mientras Camila deliraba de fiebre, que lo vi. Primero fue su sombra. Estaba parada justo al otro lado de la puerta de vidrio, mirando hacia adentro. Pensé que era un médico. Salí al pasillo para pedir ayuda, pero no había nadie, ni un alma. El monitor de Camila comenzó a sonar. Saturación bajando, pulso errático. Corrí, le administré oxígeno, ajusté la posición, logré estabilizarla. Me senté a su lado, temblando, y entonces escuché los cascos. Sí, como de un caballo, sobre el mismo piso del hospital. No podía ser, pero el sonido estaba ahí, cada vez más cerca. Me asomé al pasillo y lo vi. Venía caminando lento, con pasos pesados, arrastrando las espuelas. Era un hombre alto, vestido completamente de negro. Su sombrero ancho le cubría el rostro. No tenía expediente en el hospital. No parecía personal médico ni visitante. Pero no pude moverme. Cuando estuvo frente a mí, se detuvo y me habló. ¿La quieres viva? No preguntó quién era, ni qué tenía. Solo eso, como si ya supiera todo. Y lo peor fue que yo también supe quién era él, aunque nunca antes lo hubiera visto. Mi abuela contaba historias del charro negro cuando yo era niña. Decía que aparecía a los desesperados, a los que estaban al borde del abismo. Pensé que eran cuentos. Hasta esa noche. No le respondí, solo lo miré, muda. Entonces él sacó un papel, antiguo, viejo, lo desdobló y me lo ofreció. En el centro, con una caligrafía perfecta, estaba el nombre de Camila. Lo tomé con manos temblorosas. Lo leí. El trato era claro. Camila recibiría un trasplante compatible en menos de 48 horas. El donante moriría en un accidente natural, sin culpa para mí ni para los médicos. A cambio, cada año, durante 6 años, yo asistiría a su llamado. No decía más. No explicaba en qué consistía ese llamado. Pero al final, si rompía el trato, Camila moriría al amanecer siguiente. Así estaba escrito. Así lo firmé. Ni siquiera recuerdo haber tomado la pluma. Solo sé que cuando parpadeé ya estaba hecho. Y el charro ya no estaba. Solo quedaba el papel, que desapareció en mis manos como polvo. Y Camila dormía tranquila. Al día siguiente llegó una llamada. Un donante compatible. Un joven motociclista que murió camino al hospital por una caída. Hígado intacto. Procedimiento aprobado. Camila fue llevada a quirófano esa misma noche. Y la operación fue un éxito. Nadie sospechó nada. Los doctores lo llamaron un milagro. Y yo, por primera vez en semanas, dormí sin miedo. Pero no duró. Exactamente un año después, el 17 de julio, mientras estaba de guardia, me llamaron de admisión. Me dijeron que había un paciente pidiendo por mí. Bajé. Era un hombre mayor, con el rostro cubierto por un sombrero. Me entregó una hoja, una dirección, una hora. Y solo dijo, es tu turno. Yo intenté negarme. Le dije que no podía, que no entendía. Él solo se alejó, caminando lento, con el mismo sonido de espuelas arrastradas. Fui. No sé por qué, pero fui. Era una casa en ruinas, en San Nicolás. Al llegar, había una mujer embarazada gritando de dolor, sola, en el suelo. El cordón umbilical estaba enrollado en el cuello del bebé. Sabía que debía actuar, que si no lo hacía, ambos morirían. Pero no había equipo ni personal, solo mis manos y mi conocimiento. Me quité la blusa, la enrollé como soporte y la ayudé a dar a luz ahí mismo. El bebé no respiraba. Lo reanimé. Golpeé su espalda, soplé, lloré, hasta que finalmente lloró. La madre me abrazó, sin entender cómo había llegado. Y detrás de ella,
Al fondo de la casa, el charro me observaba, asintió, y se fue. Pensé que eso era todo, que cada año debía asistir a un parto, a una emergencia, que debía salvar a otros, como me salvaron a mí, pero no, al segundo año, no fue tan simple. El 17 de julio, a las 3:33 am, me despertó una voz. No era en mi casa, estaba acostada en una banca, en un parque, sin recordar cómo llegué ahí. Frente a mí, una pareja discutía. Él golpeó a la mujer, ella gritaba por ayuda. Me levanté, corrí, me interpuse, me empujó, la golpeó otra vez. Yo, tomé una piedra, no sé qué me pasó, le pegué, en la cabeza, una vez, 2 veces, hasta que dejó de moverse. La mujer me miró, asustada. Yo no podía entender, eso era lo que él quería, esa era mi asistencia. La policía llegó, la mujer declaró que actué en defensa propia, me soltaron, pero desde ese día todo se volvió más oscuro. Las tareas ya no eran salvar vidas, eran decisiones, intervenciones, algunas violentas, en otras debía quedarme quieta e ignorar, dejar morir, y cada vez que dudaba, Camila enfermaba, le sangraban los ojos, vomitaba bilis. Una vez, dejó de respirar por 7 segundos. Cuando aceptaba el encargo, ella mejoraba. Empecé a llevar un diario, a documentar cada visita, pero un día desapareció, y en su lugar sobre mi mesa de cocina había una caja pequeña, dentro el uniforme que usaba mi mamá cuando murió, pero estaba limpio como nuevo, y olía a incienso, con una nota, no olvides quién te observa. Ahora vivo esperando el día, ya pasaron 5 años, este julio será el último. Cada tarea ha sido más difícil que la anterior, y sé que este final no será distinto. Sé que me pedirá algo que no podré aceptar, pero también sé que si no lo hago, perderé a Camila. O algo peor, faltan 3 días. Esta vez no ha venido nadie a entregarme la indicación, pero cada noche el pasillo de mi casa se llena de humo, y escucho los cascos. Y en mis sueños, veo a mi hija en una camilla, con la sábana cubriéndole el rostro mientras el charro me ofrece una última hoja. Una hoja que aún no he leído, pero que sé que va a romperme por dentro. El día llegó sin aviso, sin carta, sin mensajero, sin el sonido de cascos que ya había aprendido a reconocer como advertencia. Era el 17 de julio, y desde que abrí los ojos supe que algo estaba mal. El aire en la casa se sentía espeso, como si hubiera humo invisible flotando por todas partes. Camila estaba callada, demasiado callada, no quiso desayunar. Y eso que era fanática de los chilaquiles verdes, me miraba raro, como si supiera algo que yo no, como si, en sus 8 años, ya hubiera vivido más que yo. No fui a trabajar, me quedé todo el día con ella, sentadas en el sofá, viendo caricaturas sin sentido, intentando reírnos, pero ambas sabíamos que era una despedida disfrazada. A las 3 de la tarde, se quedó dormida en mi regazo, y cuando despertó, tenía los ojos completamente amarillos otra vez. No necesitaba análisis. No sabía que si no cumplía con lo que él esperaba, Camila moriría antes del amanecer. Me puse el uniforme. No preguntes por qué. Algo me dijo que tenía que hacerlo. Era el viejo uniforme del hospital, con mi gafete descolorido, el mismo que llevaba puesto el día del trasplante. Me sentí como si estuviera regresando al inicio de todo. Salí a la calle sin tener un destino. Caminé sin rumbo, pero mis pies sabían a dónde ir. Al llegar a la estación del metro en Cuauhtémoc, vi una figura apoyada en una de las columnas. No necesitaba ver su rostro. Era él, el charro. Me tendió la mano, y dentro tenía un sobre negro. Esta vez no hubo palabras, no hubo amenazas, solo una mirada. Abrí el sobre, una dirección, un nombre y una foto. Sentí náuseas. Era un niño, de unos 7 años, sonriente, con la cabeza rapada, le faltaba un ojo. En la foto usaba una bata de hospital. Al reverso, un nombre escrito con letra infantil, Luisito. La dirección era la misma clínica donde hice mis prácticas hace más de 10 años. En el sur de la ciudad, corrí, no tomé transporte, no llamé a nadie, corrí como si Camila estuviera colgando de un hilo. Al llegar supe de inmediato en qué habitación estaba. No había indicaciones, no había nadie que me esperara, pero mis pasos me llevaron al 3er piso, habitación 3. Ahí estaba, el niño, Luisito, solo, viendo la tele, con una mascarilla de oxígeno puesta. Su voz era tan suave que apenas pude escucharlo cuando me saludó. «Hola, enfermera, ¿vienes a llevarme?». Me congelé. Lo miré con los ojos llenos de lágrimas. ¿Cómo podía un niño aceptar algo así con tanta calma? «¿Qué te han dicho?», le pregunté. «¿Que tú me vas a ayudar a irme como a los otros?». «¿Qué otros?». Luisito señaló hacia la ventana. Me acerqué. Era de noche ya,
pero lo que vi me quitó el aliento. Afuera, en el techo del edificio de enfrente, estaban parados varios niños, algunos sin rostro, otros con tubos saliendo de sus cuerpos. Todos me miraban, y entre ellos el charro, sin moverse, sosteniendo algo en sus manos. Luisito se quitó la mascarilla, se sentó. No quiero morir con dolor. Puedes hacer que no duela. Mis piernas temblaban. Quise gritar, quise correr, pero no pude. Saqué del sobre la jeringa que venía dentro. No sé en qué momento apareció ahí. La sostuve entre los dedos como si pesara toneladas. Él extendió su brazo como si ya supiera. ¿Por qué tú?, le pregunté, con la voz hecha pedazos. Porque no tengo a nadie. Y tú sí, tú tienes a Camila. Esa respuesta me rompió. No sé si era parte del plan del charro. No sé si él ponía esas palabras en sus labios. Pero el dolor que sentí no fue de este mundo. Luisito cerró los ojos. Me quedé congelada. No pude. No quise. No lo hice. Tiré la jeringa al suelo. Lo abracé. Lloré como nunca en mi vida. Y en ese instante la puerta se cerró sola. Las luces se apagaron. El aire se volvió frío. Y ahí estaba, dentro de la habitación, el charro negro, parado a 1 metro de mí. No hablaba, no se movía, solo se inclinó un poco como si me desafiara a seguir. No puedo, le dije. Llévame a mí si quieres, pero a él no. No soy cobarde. Ya hice cosas horribles, pero esto no. Silencio, largo, eterno. Luisito ya no se movía. Lo revisé. Seguía vivo, dormido. El charro dio media vuelta. Caminó hacia la ventana. Se detuvo. Se giró solo un poco y susurró algo que no entendí. Luego saltó. Corrí. Me asomé, pero abajo no había nadie. Solo la calle vacía. Silencio total. Regresé con Luisito. Ya no estaba. No en la cama. No en la habitación. Busqué por todo el piso. Nadie lo había visto. Nadie sabía de qué hablaba. En la recepción su nombre no estaba registrado. Su expediente no existía. La habitación 304 estaba vacía desde hacía meses. Volví a casa sin saber si había fallado o si me habían perdonado. Pero cuando abrí la puerta lo supe. Camila estaba en el suelo. Vomitaba sangre. Sus uñas estaban moradas. La llevé al hospital. Los médicos no sabían qué pasaba, no encontraban razón. Yo sí, era el castigo, era el precio por romper el trato. Me quedé días enteros con ella, no me separé. Rezaba, gritaba, imploraba. Y una noche, al cerrar los ojos un segundo lo escuché otra vez. El sonido de espuelas. Abrí los ojos y ahí estaba, dentro del cuarto, el charro, con una mirada distinta, más humana. ¿Estás lista para pagar?, me dijo. Asentí, me levanté. Le dije que se la llevara, que cumpliera su promesa, que me quitara todo si quería, pero que a ella no, que la dejara vivir. Él se acercó, puso su mano en mi hombro. Su tacto fue como fuego. No dolía, pero ardía en el alma. Luego caminó hacia Camila, se inclinó sobre ella y le susurró algo al oído. La monitorearon toda la noche. Su fiebre bajó, sus órganos empezaron a responder. Al amanecer estaba estable. Me fui, no podía quedarme más. Me marché sin despedirme. Dejé todo. Casa, trabajo, familia. Vivo en un cuarto pequeño, en un pueblo al norte donde nadie me conoce. Camila está con una tía. La veo desde lejos a veces. Pero no puedo acercarme, porque cada 17 de julio, el charro viene por mí. Me entrega un nuevo sobre, un nuevo nombre, un nuevo destino. Y esta vez, no hay opción, porque yo no firmé por 6 años. Firmé para siempre. Yo no creo en los fantasmas, ni en los milagros, ni en los demonios, pero lo que viví allá en la selva del Darién no puede explicarse con ciencia, ni con lógica, ni con la cantidad de horas de entrenamiento que tengo encima como técnico en emergencias médicas. No importa cuántas veces lo haya intentado entender, no importa cuántas noches haya repasado los detalles, siempre regreso al mismo punto. Yo hice un trato con algo que no era humano, con algo que no pertenece a este mundo, y aunque haya pasado tiempo, aunque haya vuelto a la ciudad y me esfuerce en actuar como si todo estuviera bien, la verdad es que sigo atrapado allá, en esa noche interminable entre la humedad, los gritos y las marcas que aún tengo en la espalda. Mi nombre es Gabriel, tengo 34 años, me formé como técnico en emergencias médicas en Bogotá, y desde hace 5 años trabajo con una organización internacional que se dedica a atender poblaciones en zonas de difícil acceso. Me mandaron al Darién, una de las regiones más densas y peligrosas entre Colombia y Panamá, donde las selvas no perdonan y donde el calor te rompe la cabeza en pocas horas si no te mantienes hidratado. Mi trabajo era brindar atención prehospitalaria a migrantes, niños enfermos, mujeres que daban a luz en mitad del barro,
o campesinos picados por serpientes o heridos con machete. Vivíamos en una estación improvisada al borde de un pueblo que apenas aparece en los mapas, rodeados de monte, mosquitos y un silencio nocturno que a veces parecía gritar. La primera vez que lo sentí fue después de que muriera un niño de 3 años por una picadura de escorpión. Llegó en brazos de su madre, azul, rígido. No teníamos antídoto, ni la infraestructura para trasladarlo. Solo pudimos mirar cómo se le escapaba la vida. Yo intenté reanimarlo. Le grité. Le hice todo lo que sabía, incluso lo que no debía, pero nada. Cuando al fin lo declaré muerto, la madre no lloró. Solo me vio con una mirada que me sigue quemando por dentro. Usted no quiso salvarlo, me dijo, y se fue con su hijo muerto entre los brazos. Esa noche no pude dormir. Me quedé fuera de la estación, sentado bajo la lluvia, tratando de respirar, y fue ahí donde lo vi por primera vez. En el borde del monte, parado entre los árboles, una figura negra, un sombrero inmenso, inmóvil, como una sombra con forma. No se movía, pero tampoco desaparecía. Me quedé mirándolo durante más de 1 hora. Al final me metí al cuarto temblando, y cuando salí al amanecer, ya no estaba. Pasaron los días. Los casos seguían llegando. Unos vivían, otros no. Pero algo había cambiado. Empecé a notar que en algunos pacientes aparecían marcas que no tenían sentido, una herradura quemada en la piel, justo en la espalda baja, como una cicatriz. A veces los pacientes me tomaban del brazo y me decían cosas extrañas antes de perder el conocimiento. Él viene, usted ya lo conoce, no mire a los ojos. Pensé que era el estrés, que estaba sobrecargado, pero entonces llegó el caso que me lo cambió todo. Una mujer embarazada, migrante, llegó con contracciones. Tenía fiebre, deliraba. El parto era inminente, pero no teníamos doctora ni materiales. Solo yo, otro compañero, y unas pocas gasas limpias. El niño nació muerto. Y cuando lo puse sobre su madre para que al menos pudiera despedirse, la mujer gritó con una fuerza que no era de este mundo. Me arañó, me insultó, me escupió sangre, y al final me dijo algo que no voy a olvidar. No todos los niños mueren, algunos se lo llevan. Horas después, mi compañero Juan desapareció en la selva. Salió a buscar leña y nunca regresó. Lo buscamos durante 3 días. Nada, ni rastros, ni huellas, como si se lo hubiera tragado la tierra. Fue entonces cuando me quebré. Me encerré en la pequeña enfermería. Destruí todo lo que pude. Grité, lloré. Me sentía inútil, como si la selva se estuviera burlando de nosotros. Y esa noche volvió. Lo vi entrar por la puerta sin que la abriera. El sombrero ocultaba su rostro, pero su silueta era perfectamente clara. Se acercó sin apuro, sin hacer ruido, como si flotara. Me habló con una voz que no venía de su boca. ¿Quieres que vivan? No pregunté quién. No hacía falta. Se refería a todos. A los niños, a las mujeres, a los hombres que llegaban desangrados. Me ofrecía algo que yo ya no podía conseguir solo. Le dije que sí, que haría lo que fuera. Él extendió su mano. Tenía una hoja, en el papel mi nombre, y unas condiciones. Los que tú elijas vivirán, pero por cada uno otro será marcado, y volverá distinto. No entendí en ese momento qué significaba. Solo pensé en los que podía salvar. Firmé. Desde ese día todo cambió. Las emergencias eran las mismas, pero los resultados imposibles. Gente con heridas mortales que despertaba al día siguiente caminando. Niños deshidratados al borde de la muerte que de pronto volvían a sonreír. Una mujer con una fractura abierta sanó en 2 días. Los otros técnicos me decían que era suerte, que estaba tocado por Dios. Pero yo sabía que no era Dios, era Él, y que el precio ya se estaba cobrando, porque algunos de los que salvaba no volvían a ser los mismos. Luis, un campesino que casi muere por un disparo, regresó a su casa, pero su esposa nos dijo que ya no hablaba. Solo se paraba frente al espejo y murmuraba en un idioma que nadie entendía. Una niña que sobrevivió a una mordedura de serpiente fue encontrada una semana después degollando a una gallina con las manos desnudas, riéndose sola. Y una noche, al revisar a un joven que habíamos atendido hacía días, vi la marca, en su espalda, una herradura, como quemada, como si le hubieran presionado un hierro caliente. Intenté preguntar, pero él me sonrió con una sonrisa hueca, y me dijo, gracias por darme esta segunda oportunidad, Gabriel, te veré pronto. Empecé a llevar una lista. Anotaba los nombres de los que salvaba, los marcados, los que cambiaban, y eran demasiados, cada vez más, hasta que una madrugada encontré mi propio nombre en la lista, escrito con una tinta diferente, más oscura, como sangre seca, y una frase al lado, uno más, y será el último. Intenté dejar de intervenir, pero no podía. Cuando me negaba a ayudar, el paciente moría en mis brazos, o peor. Una vez un joven explotó en hemorragia interna en segundos.
Otro gritó mi nombre antes de convulsionar hasta morir. El charro me había atrapado. Era su brazo, su herramienta. Hace una semana, llegó un niño perdido, solo, lleno de lodo y con una mirada vacía. No hablaba, no comía, pero su cuerpo estaba cubierto de cicatrices como si hubiera estado en un incendio. Lo bañamos, le dimos suero, y al revisarle la espalda, la marca estaba ahí, la herradura. Cuando lo miré a los ojos me dijo, me toca a mí esta vez, ¿verdad? Y entonces supe que el siguiente paso estaba cerca, que el último que debía elegir estaba por llegar, y que si lo hacía, esa sería mi condena final. La noche en que lo entendí, salí corriendo a la selva como un loco, grité, lo llamé, le pedí explicaciones, y apareció. Pero esta vez no venía solo, detrás de él estaban todos, los que salvé, los que volvían diferentes. Uno a uno, me rodearon. Sus ojos brillaban como carbones encendidos. Me extendieron los brazos, querían que eligiera, una última vez, y yo no supe qué hacer, porque entre ellos también estaba Juan, mi compañero desaparecido, con la misma sonrisa vacía, con la marca en la frente, y en sus manos traía algo que aún no puedo describir, algo envuelto, algo que respiraba, pero esa decisión, esa última elección, aún no la he tomado, aunque sé que el tiempo se acaba, porque el charro me dio hasta la próxima luna llena, y esta vez, el que está en juego, soy yo. Esa noche no terminó como las demás. No se desvaneció con el canto de los grillos ni con el primer rayo de sol colándose entre los árboles. No, esa noche se quedó suspendida en el aire, como una telaraña invisible que se me pegó al cuerpo y me impidió respirar. La luna llena subió sobre la selva como un ojo vigilante, enorme, roja, sucia como si alguien la hubiera escarbado con uñas negras. Yo estaba en el claro, rodeado por los que alguna vez creí que había salvado. Juan, mi compañero, estaba al frente, sujetando ese bulto envuelto en tela que jadeaba como un animal asustado. Detrás de él, una docena de rostros me miraban en silencio, todos con la marca en la piel, todos con la misma sonrisa torcida que me congelaba la sangre. El charro estaba parado a mi izquierda, tan inmóvil como una estatua, pero con su presencia llenando todo el espacio. Sentí que no podía moverme, que hasta el aire que salía de mis pulmones me estaba siendo prestado. Entonces Juan se acercó, me extendió el bulto con ambas manos. Era más liviano de lo que esperaba, pero tenía forma humana. Lo bajé con cuidado al suelo. Las vendas estaban pegadas con sangre seca. Temblando las retiré una por una, y debajo encontré a un niño, pequeño, quizás 5 años. La cara hinchada, llena de moretones, con los párpados casi cerrados por golpes que debieron haber sido recientes. Al quitarle la última capa de tela empezó a llorar, pero no era un llanto normal. Era un lamento agudo como el que hacen los animales cuando saben que van a morir. Intentó hablar, pero tenía la lengua partida. Quise abrazarlo, consolarlo, hacer algo, pero entonces escuché la voz del charro no desde su boca, sino desde dentro de mi cabeza. Uno más, solo uno, y serás libre. Me giré temblando. Lo miré fijamente por primera vez, y lo que vi bajo el sombrero me quitó las fuerzas de las piernas. No era un rostro, no era una calavera, no era humano. Era un vacío negro con 2 carbones flotando como ojos rodeados de humo de algo que parecía líquido hirviendo. Me caí de rodillas. El niño intentó levantarse, pero uno de los otros lo sostuvo. La multitud empezó a murmurar, una mezcla de rezos, insultos, frases sin sentido, y entre ellos una voz se destacó. Tú firmaste, tú elegiste. Era la mujer que había perdido a su bebé, la misma que me había escupido sangre. Ahora su rostro era otro, como si le hubieran arrancado la piel y la hubieran pegado mal. Me señalaba con un dedo largo y delgado como un alambre. Devuelve lo que tomaste. Miré al niño. No lo conocía. Nunca lo había visto antes. Pero en ese momento lo supe. Era él, el último, el sacrificio. Y si lo entregaba, el trato se sellaría. Yo podría irme. Ellos desaparecerían. Todo volvería a la normalidad. O al menos eso me quería hacer creer esa cosa que se hacía llamar el charro. Lo levanté. Él me miró con lágrimas, con esa mirada que solo los niños enfermos tienen, como si pudieran ver más allá de este mundo. Su cuerpo temblaba, me abrazó, y entonces lo vi, en su espalda, la marca. Pero no era una herradura esta vez, era otra cosa, un símbolo diferente. Un círculo con 3 líneas atravesadas, un sello, algo que no había visto en ninguno de los otros. ¿Qué significa?, le pregunté a la figura oscura. El charro no respondió, solo dio un paso adelante. Sentí que el suelo se partía bajo mis pies, y en ese instante el niño habló por primera vez, con una voz que no podía haber salido de esa garganta desgarrada. No soy para ti, soy para él, y me señaló. Entonces lo entendí.
No se trataba de salvarlo, se trataba de reemplazarme. El trato estaba al revés. Yo era el que debía irme, no él. Y al salvarlo, al no entregarlo, todo cambiaría. Cerré los ojos, lo abracé con fuerza, y dije las palabras que no sabía que sabía. Yo me quedo. El charro rugió. La tierra tembló. Los árboles crujieron como si se fueran a quebrar. Todos los rostros empezaron a gritar. Un caos se desató a mi alrededor. Luces rojas salían del suelo, como si la selva estuviera pariendo fuego. Los cuerpos de los salvados empezaron a desmoronarse, a deshacerse en humo. Algunos corrían, otros reían. Uno se prendió fuego. Juan me miró una última vez antes de estallar en una lluvia de cenizas. El charro se acercó, ahora más grande, más oscuro. Me levantó del cuello como si fuera un muñeco. Lo vi de cerca, vi su rostro, o lo que fuera esa masa negra y ardiente. Sentí que todo dentro de mí se apagaba, y entonces, el niño gritó, un grito tan fuerte que rompió el aire. Un grito que no fue humano, que venía de otro lugar, de otro plano. Y con ese grito la figura del charro se hizo trizas, se deshizo en miles de fragmentos que se alzaron al cielo como polvo, y el silencio volvió. Desperté en mitad del monte, con el sol ya en lo alto. Estaba cubierto de sangre seca. El niño ya no estaba, tampoco los otros, ni rastros, solo la sensación de haber estado en un lugar que no era de este mundo. Caminé por horas. Llegué al puesto de salud, vacío. Nadie sabía dónde había estado. Me dijeron que llevaba una semana desaparecido, que me creían muerto, pero yo sabía la verdad. Había roto el trato, había sobrevivido, pero no salí ileso, porque desde entonces, cada vez que miro un espejo, no veo mi reflejo completo. Hay algo detrás, algo que se mueve como humo, que me observa, que espera. Y anoche, justo antes de apagar la luz, encontré un sobre negro en mi cama, con una sola palabra escrita. Comienza. Me llamo Mariana, y hasta hace poco creía que lo había logrado. Tenía 35 años, una carrera sólida como cirujana plástica, una clínica estética en la zona más exclusiva de la Ciudad de México, y una lista de clientes tan larga como mi ego. Pasé años construyendo esa imagen de éxito. Bata blanca entallada, rostro impecable, redes sociales llenas de fotos con influencers y modelos que juraban amarme. La doctora de los famosos, así me decían, pero lo que nadie sabía, lo que ni siquiera yo quería aceptar, era el costo real de llegar hasta ahí. No me refiero a las horas sin dormir, a los años de estudio, ni a las prácticas humillantes en hospitales públicos. Hablo del verdadero precio, uno que aún hoy me da miedo pronunciar en voz alta. Todo comenzó en 2018, cuando la clínica donde trabajaba cerró de un día para otro por un escándalo de negligencia médica. No era mi culpa, pero igual me quedé sin trabajo, sin recomendaciones, y con un expediente manchado. Nadie quería contratar a una cirujana con esa sombra detrás. Caí en una depresión silenciosa, esas que no se ven en redes, pero que te van pudriendo por dentro. Empecé a hacer procedimientos en departamentos, clandestinos, con anestesia limitada, cobrando apenas lo suficiente para pagar la renta. Estaba al borde del abismo, desesperada, sin saber qué hacer. Fue entonces cuando conocí a la señora Lucrecia, una clienta mayor, millonaria, de esas que se notan operadas hasta los dedos de los pies. Me buscó con una solicitud especial. Quería una reconstrucción facial total. Dijo que ya no confiaba en nadie más, que todas las doctorecitas de Instagram le habían fallado. Me ofreció una cantidad absurda de dinero y un contrato con una clínica privada que ella misma respaldaría, si el resultado era perfecto. No bien, perfecto, acepté sin dudar. El procedimiento era complejo, pero lo logré. Su cara quedó como de 30 años, milagrosa. Esa noche me llevó a cenar, me felicitó, me hizo brindar, me habló de cosas raras como energías, pactos, destinos. ¿Tú crees en el poder de lo oculto, Mariana?, me preguntó, mientras acariciaba el borde de su copa de vino tinto. Le dije que no, que yo era de ciencia. Ella sonrió, me dijo que algún día entendería, y esa misma semana me llamó el director de la clínica El Edén, una de las más exclusivas de la ciudad. Me ofrecieron un quirófano propio, equipamiento de primer nivel, 0 costos, solo debía operar, crear belleza, hacer que la perfección se convirtiera en carne. La clínica tenía algo raro. Desde el primer día sentí que las paredes me observaban. Todo era blanco, silencioso, aséptico al extremo. Había una sala cerrada al fondo del pasillo, sin nombre, sin acceso. Me dijeron que estaba fuera de servicio. Nunca vi a nadie entrar o salir, pero a veces desde adentro se escuchaban sonidos como lamentos. Creí que era mi imaginación, o estrés, hasta que empecé a notar los detalles.
Las pacientes que operaba empezaron a actuar extraño. Una influencer se cortó el rostro con una cuchilla de afeitar, frente al espejo, solo días después de su cirugía. Otra intentó arrancarse los implantes mamarios con sus propias manos. Una tercera escribió con su sangre en la pared del consultorio: "No es mi cara, devuélveme la mía". Yo trataba de mantenerme firme, de pensar que eran casos aislados, gente inestable, pero las coincidencias eran muchas, demasiadas. Empecé a revisar los expedientes, las fechas, los contratos, y encontré algo que me dejó helada. Todas las pacientes afectadas habían sido operadas en el mismo quirófano, el que estaba justo al lado de la sala cerrada, el quirófano número 3. Revisé mis propias cirugías. Todas las anomalías coincidían con los días en que ese quirófano había estado asignado para mí. Fue entonces cuando decidí entrar a la sala prohibida. Una madrugada, después de terminar una cirugía, fingí que olvidaba algo. Regresé sola. Forcé la cerradura con una pinza quirúrgica. El interior estaba completamente oscuro. Al encender la luz descubrí una habitación vacía, sin equipo médico, pero con espejos en cada pared. Espejos grandes, antiguos, manchados. Y en el centro, una silla de ruedas oxidada, cubierta con una sábana. Me acerqué, la destapé. Había un maniquí humano, pero no era de plástico, era carne, un cuerpo mutilado, sin rostro, sin sexo, sin dedos, solo piel, palpitando, como si aún respirara. Retrocedí, tropecé con algo en el suelo. Era una caja metálica. Dentro, fotos, decenas de rostros recortados, algunos con tachaduras, otros con notas: aprobada, rechazada, inestable, y al fondo, mi foto, con una palabra siguiente. Quise huir, pero entonces vi al hombre, reflejado en todos los espejos al mismo tiempo. Un charro negro, impecable, con el rostro cubierto por un velo oscuro. No estaba en la sala, pero sí lo estaba, porque cuando parpadeé, ya estaba detrás de mí. ¿Te gusta lo que has creado? No pude responder, temblaba. Él caminó hacia el maniquí de carne, le acarició la cabeza, me miró de reojo. No te asustes, esto es solo el resultado de tu don. ¿Qué es esto? Logré murmurar. Tu obra, aquello que dejas atrás en cada cuerpo. La belleza es un sacrificio, y tú has cobrado bien por ello. Intenté escapar. La puerta estaba abierta. Corrí. No lo vi más esa noche, pero al día siguiente la sala estaba sellada nuevamente, como si nada hubiera pasado. Fui a hablar con la administración. Nadie sabía de qué hablaba. El director de la clínica había sido reemplazado. No había registro de la paciente Lucrecia, ni de mis primeras cirugías. Pero el quirófano 3 seguía asignado a mi nombre. Empecé a tener pesadillas. Veía mi rostro en los espejos, pero no era yo. Era algo ajeno, una versión distorsionada, más hermosa, más perfecta, pero sin alma. Soñaba que me abría la cara con un bisturí y me quitaba la piel para dejarla colgada en la pared como un trofeo. Una noche, desperté con las manos cubiertas de sangre. Había dibujado en la pared del consultorio una espiral con mis dedos, repitiendo una palabra una y otra vez: entrega. Fui al psicólogo, me recetó ansiolíticos, no sirvió. Intenté renunciar, no me dejaron. Había un contrato, uno que según ellos yo había firmado con sangre. Tienes una deuda, me dijo la nueva administradora. Hasta que no completes el ciclo no puedes irte. ¿Qué ciclo? 7 rostros, 7 perfecciones. Ya llevas 5, solo 2 más. Volví a casa aterrada. Revisé mis archivos. Efectivamente, 5 pacientes especiales habían sido operadas en el quirófano 3, todas con resultados inquietantemente perfectos. Las otras, inestables, fallidas. El charro volvió a aparecerme, ya no en sueños, en los reflejos, en el brillo de los bisturís, en la pantalla apagada del monitor. Me hablaba sin palabras, me mostraba imágenes, una nueva paciente, una modelo famosa, el 6.º rostro. Y yo sabía que si no aceptaba, si me negaba, el ciclo se rompería, y entonces el precio sería yo, así que acepté. Programé la cirugía, me preparé, pero al revisar su historial médico, encontré algo que me congeló el alma. La modelo era hermana de una de las pacientes que había intentado suicidarse tras su procedimiento. Y lo peor, venía a exigir explicaciones. Esa misma noche, la modelo desapareció antes de la consulta, y en mi quirófano, sobre la mesa de operaciones, apareció su rostro. Solo el rostro, perfecto, esperando. Lo primero que hice fue cerrar la puerta del quirófano. Me quedé sola, con el rostro sobre la camilla. Estaba perfectamente conservado. No tenía signos de descomposición, ni rastro alguno de sangre. No era una máscara ni una prótesis. Era piel humana, fresca, con músculos, pestañas, cejas, incluso con una gota de sudor aún suspendida en la frente. Era ella.
Era el rostro de la modelo, el sexto. Lo que más me perturbó no fue encontrarlo ahí, ni siquiera pensar que probablemente alguien lo había arrancado y dejado para mí. Lo verdaderamente aterrador fue que una parte de mí sintió una paz extraña, como si ya supiera que eso iba a pasar, como si lo hubiese estado esperando. Me acerqué, no lo toqué, solo lo observé. Tenía una belleza irreal, como si hubieran corregido cada imperfección genética, como si no fuera de este mundo. Pero debajo de esa armonía había algo siniestro, algo vivo. El rostro me devolvía la mirada, aunque no tenía ojos. Me paralicé cuando noté que las comisuras de los labios temblaban. Un espasmo, pequeño, sutil, pero real. Sentí como la clínica entera se sumía en un silencio antinatural. Ni el zumbido de los monitores, ni el murmullo de los aires acondicionados. Nada, solo el tic nervioso de ese rostro sin cuerpo. El charro apareció reflejado en la lámpara quirúrgica sobre la camilla. No había sonido de espuelas, no hubo brisa, solo su imagen, negra, perfecta, inclinando la cabeza hacia mí. Uno más, dijo, aunque su boca no se movía. Me giré bruscamente, no había nadie, pero el reflejo seguía ahí, como si se hubiera quedado atrapado en el acero pulido. Corrí, me encerré en mi consultorio, llamé a la policía. Balbuceé algo sobre una intrusión, una amenaza, una mujer desaparecida. Me prometieron enviar una patrulla. Pasaron 2 horas, nunca llegaron. Cuando por fin me atreví a volver al quirófano, el rostro ya no estaba. En su lugar, sobre la bandeja metálica, había un sobre negro. Dentro, una nota con una sola frase. Ha sido precisa. Un rostro más y se cerrará el círculo. Y debajo, grapada con una tachuela oxidada, la foto de una mujer que no conocía. No era famosa. No era joven, no era hermosa, solo una mujer normal. Tenía ojeras, líneas de expresión, cabello recogido, vestía un uniforme azul marino, de enfermera. Al reverso de la foto, una dirección en Ecatepec y una fecha, el 8 de noviembre. 3 días después, tiré todo al suelo, grité, lloré, me encerré en casa, falté al trabajo, apagué el celular. Pero no importó, los espejos comenzaron a reaccionar. Cada vez que me acercaba a uno, el reflejo tardaba segundos en moverse. A veces sonreía cuando yo no lo hacía. Una noche, al pasar por el espejo del baño, vi que mi reflejo no tenía ojos, solo huecos vacíos, como cuencas de calavera, y una sonrisa roja, más grande de lo normal, como pintada con bisturí. El día llegó, y con él el temblor. No uno físico, no uno de tierra, fue un movimiento interno, como si mi alma se quebrara en dos. Tomé un taxi hasta la dirección de la foto, una vecindad deteriorada, con rejas oxidadas y perros flacos merodeando. Toqué la puerta. Salió una mujer, la misma de la foto. Me miró con sorpresa, como si me conociera, pero antes de que pudiera hablar dijo, ¿vienes por lo de mi hermana? Me congelé. ¿Tu hermana? Sí, la modelo. Ella me habló de ti antes de desaparecer. Me dijo que si algo le pasaba, yo debía encontrarte. El corazón me dio un vuelco. No era una víctima aleatoria, era una trampa. Estaba ahí porque ella lo había planeado. Su hermana quería que yo viera algo. Me invitó a pasar. El interior era oscuro, con muebles viejos y crucifijos en todas las paredes. Me ofreció café. No lo tomé. ¿Por qué estás aquí realmente?, me preguntó. No supe qué responder. Saqué el sobre. Se lo mostré. ¿Esto lo viste antes? La mujer lo tomó con una mano temblorosa. Su rostro cambió. Su expresión pasó de la curiosidad al terror puro. Se levantó. Fue hasta una caja de madera. Sacó otro sobre. Igual, negro. Me lo entregó. Este me lo dejaron hace semanas. Dentro solo venía una nota. Ya casi es tu turno. Lo abrí. Era otra foto. De mí, dormida en mi cama. La imagen había sido tomada desde adentro de mi departamento. Salí corriendo. Tomé un taxi. Llamé a la policía. Volvieron a prometer apoyo. Nunca llegó. Al llegar a casa, todas las luces estaban encendidas. La puerta entreabierta. Dentro alguien había escrito en las paredes con lápiz dermográfico. Uno más. Solo uno. Todo olía a desinfectante y látex. En el baño el espejo estaba cubierto de marcas. Frases talladas con bisturí. Una decía, ¿quién eres sin tu rostro? Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el suelo, con el bisturí en la mano, temblando. El reflejo del charro apareció varias veces. Me hablaba con gestos, me mostraba imágenes, una cirugía, una mujer, el rostro perfecto. A la mañana siguiente llegó un correo electrónico, sin remitente, con un solo archivo adjunto, un video. Era una grabación de una cirugía mía, pero no había recuerdo de esa paciente. En el video yo sonreía, mis ojos estaban vacíos. Operaba con precisión quirúrgica, pero no había alma en mí, solo obsesión.
Y entonces, la paciente se despertó en plena cirugía, gritó, me miró, y yo la silencié con un dedo en los labios. Shh, pronto serás perfecta, le decía. El video se cortaba justo cuando ella intentaba arrancarse el rostro. Esa misma tarde la mujer de Ecatepec fue encontrada muerta, desfigurada, su rostro arrancado. No había testigos, no había cámaras. Pero yo sabía que me estaban preparando para algo peor, el séptimo rostro, el final del ciclo. 2 noches después, la clínica me llamó. Me dijeron que un paciente especial había solicitado mis servicios, que debía estar lista a las 3:33 am. El quirófano número 3. Al llegar todo estaba en silencio, las luces tenues. El paciente ya estaba anestesiado, tapado. Me acerqué, le retiré la sábana del rostro, y era yo en esa camilla, con los ojos cerrados, con la piel intacta, pero con la marca en la frente, una espiral negra, tatuada con bisturí. Entonces lo entendí. El rostro que faltaba era el mío, mi propia perfección, mi última obra. El charro apareció, no en los reflejos, sino de pie, junto al bisturí. Me lo ofreció. Completa el ciclo, susurró, o pierde todo lo que has logrado. Tomé el bisturí, lo miré, temblaba. La yo en la camilla abrió los ojos, sonrió, y me dijo, hazlo bien, Mariana, que esta vez no haya errores. La luz del quirófano se apagó, y la cirugía comenzó. Mi nombre es Ernesto Castañeda, tengo 41 años y soy paramédico. Desde hace más de 10 años trabajo para los servicios de emergencia en Sinaloa, y si algo aprendí en todo este tiempo, es que hay heridas que no se curan con vendas, ni traumas que se olvidan con terapia. Hay cosas que se meten en la sangre, que se quedan adheridas al uniforme como el sudor y la pólvora. Cosas que no deberían existir, pero existen. Y la peor de todas, la que más me sigue pesando, la viví hace 3 años, en una carretera vacía, bajo una luna enferma, cuando encontré al charro negro sentado sobre un cadáver que después se levantó. En mi trabajo he visto de todo: balaceras, cuerpos desmembrados, niños atrapados bajo escombros, mujeres con la mirada perdida porque acaban de perder al marido y al hijo en un mismo accidente. He estado en las zonas calientes, atendiendo heridos que no puedes ni mencionar por radio, porque sabes que alguien te está escuchando. Y sin embargo todo eso era parte del trabajo. Doloroso sí, injusto muchas veces, pero comprensible, explicable, hasta esa noche. Yo no soy un hombre religioso, no lo era al menos. Nunca creí en brujerías ni en cosas de ultratumba. Decía que el miedo a los fantasmas era para los que no habían visto un cuerpo abierto por un rifle automático. Pero eso era solo mi forma de protegerme. En el fondo creo que siempre supe que había algo más, que hay fuerzas que se mueven en los márgenes, en la oscuridad de lo que no se habla, en los silencios después del llanto. Todo comenzó con una llamada falsa. Una noche de septiembre, cerca de las 2 de la mañana, nos entró un reporte de accidente vial en un tramo abandonado de la carretera rumbo a Elota, sin GPS, sin nombre del denunciante, solo una voz temblorosa que decía, vénganse ya, está todo destrozado, hay uno vivo. Yo estaba de turno con mi compañero Julián. Nos miramos, dudamos. Esa zona era conocida por ser peligrosa, por tener retenes falsos, por ser territorio caliente, pero no podíamos ignorarlo, y allá fuimos. Todo estaba demasiado callado. La neblina cubría el pavimento y las luces del vehículo apenas alumbraban unos metros adelante. El camino era angosto, rodeado de monte y matorrales. No había señales de accidente, no había marcas de llantas, ni vidrios rotos. Seguimos avanzando hasta que lo vimos. Justo en medio del camino, había un auto chocado contra un árbol, con el cofre humeando. La parte delantera estaba destrozada, el parabrisas roto, y sobre el capó, un cuerpo. Era un hombre. Vestía de charro, traje negro bordado en plata, botas brillantes, sombrero ancho. Estaba sentado con una pierna cruzada, como si estuviera descansando. No sangraba, no se movía, no parecía vivo, pero tampoco muerto. Nos bajamos con precaución. Le grité. Ninguna respuesta. Julián apuntó con la linterna y en ese momento el hombre giró la cabeza hacia nosotros. No rápido, no como un susto. Lo hizo con lentitud, como si supiera que lo estábamos mirando desde hacía rato. Entonces se bajó del capó, sin perder la pose, y caminó hacia nosotros. Quise retroceder, pero mis pies no respondían. Julián se quedó congelado. El hombre se detuvo a unos pasos. El sombrero le cubría el rostro, pero pude ver una sonrisa apenas visible entre las sombras. «Quieren salvar vidas», dijo. No entendíamos, no supimos qué contestar, solo lo veíamos. Él extendió el brazo y señaló hacia el interior del vehículo.
Julián se acercó y gritó: «Ernesto, hay alguien aquí». Me asomé. Un joven estaba atrapado entre los fierros. Tenía la cara llena de sangre, pero respiraba, jadeaba. Era imposible que siguiera vivo. El volante le había perforado el tórax. Tenía un trozo de vidrio incrustado en el cuello. Y aún así, los ojos abiertos, suplicantes. «Ayúdame», balbuceó. Actuamos por instinto. Sacamos el equipo, cortamos el cinturón, lo inmovilizamos, lo intubamos ahí mismo. Era una locura. No debía estar respirando, no en ese estado, pero lo estabilizamos. O eso creímos. Lo llevamos al hospital de Culiacán. En el camino yo iba sentado junto al paciente. Y en el retrovisor, lo juro por mi madre, vi al charro montado en la ambulancia. Por fuera, pegado al techo con las espuelas golpeando el metal. No se caía, no se movía, solo iba ahí, como si lo escoltara. Pensé que eran alucinaciones por el estrés, pero cuando llegamos, el médico de guardia nos preguntó quién era el tercer paramédico que venía con nosotros. Dijo que lo vio bajarse por el lado derecho, de sombrero. Le pregunté. Sí, todo de negro, impecable. Pensé que era su jefe. No dijimos nada. El paciente fue operado de urgencia. Lo metieron a quirófano con la esperanza mínima de que sobreviviera. Nos quedamos esperando afuera. Yo temblaba. No sabía por qué. No era mi primera emergencia. No era la primera vez que le sacaba a alguien un vidrio del cuello. Pero algo me decía que esa vida no era nuestra. A las 5 de la mañana el cirujano salió y nos dio una noticia que no esperaba escuchar jamás. Sobrevivió. Así, con esa palabra. Sobrevivió. Inexplicable. Milagroso. Pero no fue un milagro. Lo supe cuando lo vi salir del área de recuperación. No tenía la misma mirada. No tenía la misma expresión. Sonreía. Con todos los dientes. Y cuando se cruzó conmigo me susurró: «Gracias por el paseo». Pasaron los días. El caso fue noticia. El sobreviviente imposible, decían. Algunos hablaron de fe, de fuerza de voluntad. Pero yo sabía que no era eso. Algo se había roto esa noche. Algo se había abierto. La gente empezó a hablar. Otros paramédicos contaban que veían sombras en los espejos retrovisores, que las sirenas se encendían solas, que había un paciente que aparecía en los hospitales sin ser trasladado. Siempre el mismo, el joven del accidente. Y luego comenzaron las muertes. Primero, un enfermero del turno nocturno se lanzó desde el techo del hospital. Luego, una doctora que fue hallada sin ojos, en el baño del personal. En ambos casos los testigos dijeron lo mismo, que horas antes habían estado con el sobreviviente, y que él les había sonreído. Igual que a mí, empecé a investigar. Revisé su historial. Su expediente estaba sellado, no había datos personales, ni familia, ni nombre, solo una palabra escrita en tinta roja: devuelto. Julián no quiso saber más. Me dijo que lo dejara, que no era nuestro problema, pero yo no podía. Sentía que tenía una deuda, que había traído algo a este mundo que no debía estar aquí. Una noche, volviendo del trabajo, encontré un sobre en mi departamento, negro, sin remitente. Dentro, una foto mía, dormido, en la ambulancia, con una sombra parada detrás de mí, un charro, con el rostro hecho de humo, y una nota escrita a mano: «Pronto te tocará devolver lo que tomaste prestado». No entendí, pero al día siguiente, Julián no se presentó al trabajo. Lo encontraron muerto en su casa. Tenía la cara retorcida, como si hubiera muerto de miedo, y en su pecho, una herradura marcada, quemada, como una cicatriz. Yo quise huir, irme del país, cambiar de nombre, pero esa noche, volvió a subirse a la ambulancia, y esta vez, no venía solo. Esa madrugada no era como las otras. El aire dentro de la ambulancia estaba denso, como si estuviéramos respirando humo invisible. Me costaba concentrarme, me dolía la nuca, y cada tanto sentía como si algo pasara detrás de mí, como si alguien se agachara en la parte trasera para evitar ser visto por el espejo retrovisor. Pero lo más extraño fue que el tablero del vehículo comenzó a fallar. Las luces parpadeaban, el radio emitía un crujido como si algo lo estuviera masticando por dentro, y el GPS, que normalmente era preciso, empezó a dar vueltas girando sin rumbo sobre la pantalla como una brújula loca. Mi compañero esa noche era nuevo, un morro de unos 23 años al que apenas estaba conociendo. Se llamaba Israel. Lo notaba nervioso no por lo que pasaba, sino por mí. Debía estar percibiendo lo que yo ya sabía, que algo no estaba bien conmigo, que yo ya no era el mismo desde aquella noche del accidente. Recibimos un llamado cerca de las 3 de la mañana. Reportaban una colisión múltiple en un tramo viejo de la carretera rumbo a San Ignacio. Al escuchar la ubicación, un sudor frío me recorrió el cuerpo. Era exactamente el mismo punto donde había encontrado al charro por primera vez. Intenté cambiar el destino,
Fingí que teníamos otro paciente, pero el sistema no me lo permitió. La pantalla del móvil no respondía, y la radio repetía, una y otra vez, en una voz distorsionada: asigne unidad, prioridad roja, prioridad roja, prioridad roja. No tuve opción. Manejar por esa carretera en la madrugada era como entrar a otro mundo. Los árboles parecían moverse solos, los faros apenas iluminaban unos metros antes de que la niebla los tragara. Sentía la garganta cerrada, como si algo me apretara desde dentro. A mitad del camino, Israel me preguntó si todo estaba bien. No le respondí, lo miré de reojo. Él no lo sabía, pero yo sí. Íbamos directo al infierno. Llegamos al punto indicado. Había un solo coche volcado, nada más. Ni un segundo vehículo, ni señales de derrape, ni otro alma en la carretera. Me bajé despacio. El aire olía a tierra húmeda, pero también a algo más. Algo podrido, rancio, como carne vieja. Israel fue al auto. Dentro había un hombre, colgando del cinturón de seguridad boca abajo. Sangraba por la frente, pero estaba consciente. Gritaba, suplicaba, pedía ayuda. Me acerqué para cortarle el cinturón, pero algo me detuvo. Lo reconocí. Era el mismo joven del primer accidente. El mismo, con el mismo rostro, el mismo lunar bajo el ojo derecho, sin rasguños en el cuello, sin marcas de la cirugía que le habíamos hecho. «¿Tú?», dije, sintiendo que el estómago se me caía al suelo. Él me sonrió, una sonrisa lenta, macabra. «Gracias por volver por mí». Israel no entendía nada. Me gritaba que lo ayudara, que estaba sangrando, que lo sacáramos ya. Yo no podía moverme. Entonces lo vi, al fondo del camino, entre la niebla, el charro negro, montado sobre un caballo negro como la noche, quieto, inmóvil, observando. Su figura se recortaba con la luna detrás. Las espuelas colgaban como cuchillas. El humo salía de las narices del caballo, que no se movía. Intenté hablar. Quise gritarle a Israel que parara, que no lo tocara, pero fue demasiado tarde. En cuanto el muchacho puso una mano sobre el herido, este lo tomó con fuerza sobrehumana, le sujetó la muñeca y lo miró directo a los ojos. «Tú también quieres vivir para siempre, ¿verdad?». Israel gritó, cayó de rodillas, le sangraban los ojos, se tapaba la cara, y mientras yo corría hacia él, lo vi. Lo juro por lo más sagrado que me queda. Vi cómo su cuerpo se arqueaba hacia atrás, como si algo invisible lo jalara desde el pecho. Un segundo después, cayó al suelo, muerto, sin heridas, sin marcas, solo vacío. El joven salió por su cuenta del coche. Caminaba como si nada, como si el accidente no hubiera sido más que un detalle. Se me acercó, me puso una mano en el hombro y dijo: «Él ya me ha usado lo suficiente. Es tu turno». No entendí. Di un paso atrás, pero entonces escuché el trote, los cascos, el sonido que me persiguió en pesadillas. El charro había avanzado. Ya estaba a unos metros. Bajó del caballo con una elegancia aterradora. Caminó hacia nosotros. No hablaba, pero su presencia lo decía todo. El joven me miró. «Díselo». «¿Qué? Hazlo tú. Esta vez, hazlo tú». Me giré hacia el charro. No podía verle la cara, pero sentía sus ojos clavados en mí. Quise huir, pero mis piernas no respondían. «¿Qué es lo que quieres?», le grité, y él habló. «Por fin, devolver lo que robaste, dar equilibrio. Lo que vive sin permiso debe ser devuelto», apuntó al joven. Él no debía vivir, pero tú lo sacaste de mi carruaje, lo arrebataste, y ahora la deuda es tuya. Todo encajó. No era que el joven había hecho un trato. Fui yo, sin saberlo. Al salvarlo, interrumpí un ciclo. Lo arranqué del mundo de los muertos. Y ahora, él era una grieta, un hueco por donde lo imposible se filtraba. Entonces el charro extendió la mano. En ella un bisturí oxidado. Me lo ofrecía. «Devuélvelo», negué, temblando. «No puedo». El charro se inclinó. Se acercó tanto que pude sentir el calor de su aliento, y susurró: «Entonces, lo pagarás tú». En ese momento el joven se abalanzó sobre mí, no con violencia, con desesperación. Me sujetó el rostro. «Sácalo de mí, por favor, quítamelo, no lo quiero más». Entonces vi algo moverse bajo su piel, como si tuviera gusanos dentro, como si algo se revolviera por escapar. Yo, no sé por qué lo hice. Tomé el bisturí, lo hundí en su abdomen, y el joven sonrió. «Gracias». Cayó al suelo. Su cuerpo empezó a hundirse, como si el pavimento se lo tragara, como si no perteneciera a este mundo, y el charro se dio media vuelta, subió a su caballo, y desapareció entre la niebla. Israel seguía muerto, pero su rostro ahora mostraba paz. Ya no había horror.
solo descanso. Yo me quedé ahí de rodillas, solo con el bisturí cubierto de algo que no era sangre. Desde entonces, no me dejan morir. Intenté cortarme las venas, intenté estrellar la ambulancia, intenté lanzarme del puente de Altata, pero siempre despierto, siempre en el mismo lugar, la carretera, la niebla, la llamada, el accidente, y el charro esperándome, cada noche, cada madrugada, una y otra vez, porque al parecer, ahora soy parte del trato. Soy Víctor Navarro, médico general y esposo de una mujer maravillosa llamada Lucía. Lo digo en pasado porque aunque ella sigue respirando, hace mucho que no está realmente viva. Y la culpa es mía. No por un error médico, no por una negligencia, ni por una decisión apresurada en una sala de urgencias. La culpa es mía porque yo fui el que dijo que sí. Yo firmé, yo acepté. Y todo para tener algo que no debía, algo que no me correspondía. Nuestra historia empezó como muchas otras. 2 jóvenes recién graduados de medicina, con sueños enormes y bolsillos vacíos, dispuestos a comerse el mundo desde el rincón más olvidado de Chiapas. Cuando nadie quería irse tan lejos, cuando los internos hacían lo imposible por conseguir su servicio social en una clínica cerca de su ciudad natal, nosotros levantamos la mano. Nos mandaron a una comunidad entre montañas, sin electricidad estable, sin señal, sin apoyo del centro de salud. Ahí armamos un pequeño consultorio. Era una cabaña abandonada, con una camilla vieja y una caja de medicamentos vencidos. Pero lo convertimos en algo real, en algo útil. La gente empezó a confiar en nosotros. Curábamos lo que podíamos. Atendíamos partos con linternas. Llevábamos niños con fiebre en brazos hasta la carretera más cercana para que una ambulancia, si teníamos suerte, pasara por ellos. Eran días duros, inolvidables, pero también eran días felices. Porque nos teníamos el uno al otro, el gobierno no nos mandaba recursos. Lo poco que teníamos lo conseguíamos con rifas, con donaciones, con ayuda de los mismos campesinos que nos daban huevos, maíz o café a cambio de consultas. Vivíamos al día, literalmente, y aún así, nunca nos faltó una sonrisa, hasta que un día todo cambió. Era una noche de lluvia, de esas que parecen querer deshacer la tierra. El río se había desbordado y los caminos estaban cerrados. Un niño llegó en brazos de su padre, con convulsiones. Tenía meningitis. Lo reconocí de inmediato. No teníamos antibióticos de amplio espectro. No teníamos nada. Le puse compresas. Le bajé la fiebre. Hice lo que pude. Pero era inútil. El padre me agarró de la bata, me suplicó que no dejara morir a su hijo. Lucía me miraba desde la puerta, sabiendo que no había salida. Y entonces apareció. No entró por la puerta. No llegó en auto. No lo vimos venir. Solo estaba ahí, de pie, en la esquina del consultorio. Un hombre alto vestido con un traje de charro negro con botones de plata y un sombrero ancho que le cubría el rostro. No mojado, no sucio, impecable, sin haber pisado el lodo. Yo pensé que era una alucinación del cansancio, que estaba viendo cosas. Pero Lucía también lo vio, el padre del niño también, y ambos dieron un paso atrás. El hombre habló con una voz grave, suave, que no parecía salir de su garganta. ¿Cuántos más quieres salvar? No entendí. Me quedé mudo. Él se acercó al niño que estaba delirando, pasó una mano sobre su frente, y de inmediato el niño dejó de convulsionar, respiró profundo, y se durmió, como si nada hubiera pasado, como si estuviera sano. Lucía se cubrió la boca. El padre cayó de rodillas, agradeciendo, llorando. ¿Qué hiciste?, pregunté, temblando. Te mostré lo que puedes lograr, dijo él, pero no es gratis. Me extendió una hoja. No era papel común, era pergamino viejo, con letras manuscritas. En el centro una frase escrita en tinta negra. 7 salvaciones, una entrega. No entendía. Cada vez que salves a alguien, explicó, estarás más cerca del pago. Cuando llegue el 7º, uno de ustedes se quedará. Uno de nosotros. ¿Quién? Eso lo sabrás cuando llegue el momento. Lucía me suplicó que no firmara. Me dijo que algo no estaba bien, que ese hombre no era humano. Pero yo solo veía al niño respirando, sonriendo, vivo, y pensé en todos los demás que podríamos salvar. Firmé. El hombre asintió, dio media vuelta, y salió por una puerta que nunca estuvo ahí. Desde entonces, los milagros comenzaron. Niños con neumonía se curaban en horas. Ancianos con insuficiencia cardíaca recuperaban el aliento. Mujeres con embarazos complicados daban a luz sin una sola gota de sangre derramada. Todo era perfecto.
Todos hablaban de nosotros. Las noticias empezaron a llegar. La pareja Milagro de Chiapas, donaciones, recursos, médicos voluntarios. En un año teníamos un hospital, no una clínica, un hospital completo. Y nosotros, como directores. Pero no era real, no podía serlo. El primer aviso llegó una noche. Estaba en mi oficina revisando historias clínicas, cuando noté algo extraño. 7 nombres, 7 pacientes que habían llegado al borde de la muerte y habían salido completamente sanos, todos en los últimos 6 meses. El séptimo era un niño que se había caído de un caballo, traumatismo craneoencefálico, coma, y al día siguiente caminando como si nada. 7 salvaciones. El número que estaba escrito en el contrato. Esa noche al volver a casa encontré una carta sobre la almohada. No tenía remitente, solo una frase escrita a mano. Elige bien. Me levanté sobresaltado. Busqué a Lucía. No estaba en casa. Corrí al hospital. Tampoco. Pregunté a las enfermeras. Nadie la había visto desde la tarde. Revisé las cámaras. Y ahí estaba, entrando al quirófano número 3, sola. Me lancé hacia allá. Las luces parpadeaban. El aire olía a incienso y a sangre fresca. Abrí la puerta y la vi, Lucía, de pie, en bata quirúrgica, con una aguja de sutura en la mano, frente a una camilla vacía, murmurando algo. ¿Qué estás haciendo?, le grité. Me miró, y su rostro no era el mismo, era ella, pero envejecida, ojerosa, como si hubiera vivido 10 años en una tarde. Yo también firmé, susurró. ¿Qué? ¿Cuándo? Esa noche, cuando saliste corriendo a atender otro parto. Él volvió, me ofreció lo mismo, y yo no quería perderte. Nos miramos. El aire se volvió más pesado, y entonces lo entendimos. 7 salvaciones, 2 firmantes, una entrega. Uno de los 2 debía quedarse, pero no sabíamos cuándo, ni cómo. Solo sabíamos que algo vendría por nosotros, y esa misma noche, empezó a llegar. Primero fue la enfermera de turno. Dijo que vio al charro caminando por los pasillos, que su reflejo aparecía en los monitores apagados. Luego el oxígeno empezó a fallar. Las máquinas se apagaban solas. Los pacientes gritaban sin razón. Y entonces, una figura comenzó a aparecer cada noche en la entrada del hospital. Sentado, en silencio, esperando que elijamos. Durante los siguientes días, el hospital dejó de parecer un lugar de vida. Era como si el aire mismo supiera lo que se acercaba, como si todo el edificio contuviera la respiración esperando un grito que aún no había llegado. Los pacientes comenzaron a enfermar sin causa aparente. Uno de los bebés recién nacidos murió en brazos de su madre apenas al tomar el primer aliento, como si el aire lo hubiera devorado por dentro. Una mujer en recuperación de una apendicectomía empezó a sangrar por los ojos. Las luces fallaban. Las cámaras dejaban de grabar justo a las 3:33 de la madrugada. El hospital estaba maldito, y todos lo sentían aunque nadie supiera el motivo real. Lucía y yo nos veíamos cada vez menos. Dormíamos en habitaciones separadas. Comíamos en silencio. No era por enojo ni por culpa, era por miedo. Miedo a mirarnos a los ojos y descubrir en cuál de los 2 se había escondido la sentencia. Cada día sin respuesta era una tortura. Una cuenta regresiva que no sabíamos cuándo ni cómo iba a estallar. A veces la oía llorar por las noches, encerrada en la oficina que habilitamos como dormitorio. Yo no me atrevía a entrar. Otras veces era yo quien despertaba bañado en sudor sintiendo una presencia junto a mi cama. La figura del charro aparecía cada noche. Al principio era solo eso, una figura, sentado en la banca del recibidor mirando hacia la entrada sin moverse. Pero luego empezó a acercarse. Lo veíamos de pie en los pasillos, en el comedor, en el área de neonatología. Nadie más lo notaba, solo nosotros, y los pacientes que estaban a punto de morir. Todos ellos antes de expirar lo veían, lo señalaban, gritaban cosas sin sentido. Una anciana que había sobrevivido 3 infartos seguidos me agarró del brazo y me dijo: «Ya viene, doctor. Me dice que esta vez es usted». Y murió con los ojos abiertos, viendo algo detrás de mí. Lucía intentó convencerme de irnos. Me suplicó. Dijo que podríamos empezar de nuevo, que podíamos cerrar el hospital, desaparecer. Pero sabíamos que no podíamos huir. El trato estaba hecho, la deuda estaba viva, y donde fuéramos, él nos seguiría. Un día sin aviso apareció un nuevo paciente. Un hombre joven, unos 30 años, sin identificación. Lo habían encontrado desmayado en el campo cerca del río. Lo trajeron inconsciente. Lo metimos en la sala de observación. Yo mismo lo atendí. Tenía una herida profunda en el costado, como de puñalada, pero no sangraba. Estaba caliente, febril, murmurando palabras en un idioma que no reconocí. Cuando intenté curarlo, me sujetó la muñeca con una fuerza descomunal.
Me miró a los ojos, y ahí lo vi, dentro de él, al charro, su reflejo moviéndose dentro de sus pupilas. «Es tiempo», dijo el hombre con una voz que no era suya. Retrocedí, me costaba respirar. Llamé a Lucía. Cuando entró y lo vio, soltó la bandeja que traía y cayó de rodillas. El hombre se sentó, respiró hondo. «Uno de ustedes debe quedarse. El otro podrá vivir sabiendo lo que hizo». Lucía lloraba. Yo sentía el corazón explotar en el pecho. «¿Por qué?», pregunté con la voz quebrada. «¿Por qué uno tiene que pagar por salvar?». El hombre sonrió. Su rostro empezó a cambiar. La piel se resquebrajaba como si ardiera por dentro. «Porque no salvaron. Tomaron lo que no les pertenecía. Rompieron el equilibrio. Cada vida tiene un precio. Y ustedes, por ambición, por amor, firmaron sin leer la última línea». Lucía se puso de pie. Me tomó de la mano. «Yo me quedaré», dijo. Grité que no. Le supliqué. Le dije que no podía hacerlo. Pero ella me miró con una calma que me destrozó. «Víctor, tú has salvado a más personas que yo. Eres mejor que yo. Tú puedes seguir. Yo solo te seguí porque te amaba. Y yo firmé primero». Le dije. «No importa quién se quede. Yo voy a hacerlo». La figura del hombre se levantó. Ya no tenía piel. Solo humo. Solo ojos rojos. «No pueden decidirlo así. Hay un proceso. Uno debe entregarse. El otro debe ofrecer». Nos miramos. Y fue ahí donde entendí. No bastaba con decidir. No bastaba con sacrificarse. Uno debía condenar al otro. El verdadero precio era elegir a quién entregar. Lucía retrocedió. Yo también. Ambos entendimos lo mismo. No podíamos hacerlo. No podíamos condenarnos mutuamente. «Entonces no habrá salida», dijo el hombre, antes de desaparecer en humo. Y el hospital se derrumbó sobre nosotros. No de forma literal. El techo seguía en pie. Pero la locura entró por las puertas y no volvió a salir. Los pacientes comenzaron a morir de formas imposibles. Un niño se ahogó en su cuna sin haber líquido en sus pulmones. Una mujer explotó en sangre durante un control rutinario. Los doctores empezaron a renunciar. Una enfermera se suicidó cortándose los labios hasta borrarse la boca. Un camillero arrancó sus propios ojos y los dejó en la recepción con una nota que decía: «Ya no quiero ver al que me mira». Lucía y yo nos quedamos solos, en el hospital vacío, rodeados de cadáveres. Y cada noche la figura volvía, hasta que una noche nos llamó a ambos al quirófano. El número 7. Estaba encendido, aunque lo habíamos clausurado semanas atrás. El aire dentro olía a incienso y carne quemada. En el centro 2 camillas, una para cada uno. Sobre la mesa 2 bisturís. El charro estaba allí, parado, mirando, esperando. Uno elige, uno entrega, uno vive. Lucía se subió a la camilla. «Hazlo tú», me dijo. «Por favor, hazlo tú». Negué. «No puedo matarte». Ella me tomó la mano, me la puso sobre el bisturí. «Entonces haz que pare». Y ahí, con la mano temblando, el rostro cubierto de lágrimas, la miré a los ojos y supe que ella ya había elegido, que había aceptado su destino desde el momento en que firmó ese maldito trato. Y yo, la amaba demasiado como para negarle su voluntad. Cerré los ojos y hundí el bisturí. La sangre corrió. El charro se inclinó en señal de respeto y desapareció. Desde entonces el hospital fue clausurado. La gente no se acerca. Dicen que hay gritos en la madrugada, que a veces se ve a una mujer caminando entre los pasillos, con una bata blanca ensangrentada buscando algo. Yo sigo aquí, no puedo irme, porque el trato me dejó una última condición: contarlo, una y otra vez, hasta que alguien más firme. Gracias por ver mis historias. Espero que te hayan puesto los pelos de punta. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartirlo con alguien que se atreva a escucharlo de noche. Nos vemos en la próxima historia.